Ya sea que lo conozcas por alguna foto o documental, por alguna referencia hecha en una serie, película o libro, ¿no? O por último ya, por alguna de esas frases motivacionales que probablemente nunca dijo. Albert Einstein es una de las personas más influyentes del siglo XX, una de las personas más famosas alrededor del mundo. Y es que su nombre es sinónimo de inteligencia, es sinónimo de la genialidad. Vamos, su trabajo cambió el mundo. Oye, ¿y qué es lo que hizo? Pues hizo ciencia, ¿no? Bueno, antes de seguir dando pena ajena y llenar el video con cosas sin sentido, hey, vayamos a ver las razones por las cuales Einstein fue tan famoso. Así que, bienvenidos a Física de Pasos. Si bien es cierto que Einstein tiene un montón de historias y anécdotas interesantes, hoy nos vamos a concentrar en su trabajo como científico. Y bueno, en específico 5 de ellos, porque son de alguna manera los más representativos. Él tiene decenas, pero bueno, hablar de cada uno de ellos sería muy difícil. Así que nos concentramos en estos 5. Así que comencemos con el primero de ellos. Bueno, este primer trabajo puede no resultar tan interesante para todos, pero en su momento fue muy novedoso ya que nos daba una herramienta que hasta aquel entonces no se tenía. Y es que bueno, en 1905 Einstein publicaría su artículo llamado Acerca del movimiento de partículas pequeñas suspendidas en un líquido estacionario desde el punto de vista de la teoría cinética del calor. Vaya nombre. ¿Y de qué trata este artículo? Pues Einstein discute sobre el movimiento browniano. Movimiento browniano. Que, bueno, viene de Brown, que es justamente el primero en describir este movimiento. ¿Y en qué consiste el movimiento browniano? El movimiento browniano es ese movimiento que tienen algunas partículas al estar suspendidas ya sea en un gas o un líquido. Por ejemplo, el polvo que levantas al momento de limpiar tu casa puede ser considerado justamente una partícula en suspensión. De modo que decimos que tiene un movimiento browniano. ¿Y qué es lo que hace Einstein con este movimiento browniano? Pues consigue una relación algo interesante. Y es que relaciona qué tanto se mueve el polvo, por decirlo en este caso, ¿no? Las partículas, con el tamaño del gas o del líquido, o mejor dicho, de las moléculas que componen al gas y el líquido. Es decir, que viendo tú cómo se mueve una pequeña mota de polvo, puedes averiguar de qué tamaño es el oxígeno del aire. Interesante, ¿verdad? Era algo que hasta aquel momento no se tenía. Y a lo que se logró justamente con este artículo llamado Acerca del movimiento de partículas pequeñas suspendidas en un líquido estacionario desde el punto de vista de la teoría cinética del calor. Y bueno, no voy a entrar mucho en detalle acerca del trabajo porque requiere de unas matemáticas algo potentes. Así que nos vamos a mover al segundo de sus trabajos. Bueno, a los siguientes 3 porque están muy relacionados. Y estos sí que te van a volar la mente. Pero primero, pasemos el contexto. Y es que en 1800 se desarrolla la teoría electromagnética. ¿Y qué es lo que sucede con esta teoría electromagnética? Pues que tiene ciertas paradojas en medio. Una de estas paradojas está relacionada con la luz. Y es que en aquel entonces descubrimos de que la luz es una onda electromagnética. Y ya que es una onda, pues se rige bajo la ecuación de onda. Ahora, la ecuación de onda tiene una particularidad, y es que cuando nosotros hacemos mediciones, ¿no? En movimiento, por decirlo así, pues tenemos que aplicar las transformaciones galileanas para que no se arruinen las mediciones. Es decir, por ejemplo, si yo estoy en un laboratorio y mido mi onda, ¿no? O hago mediciones sobre mi onda, pues para que cuadren con las mediciones de alguien que está en su carro intentando medir esta onda, pues va a tener que aplicar las transformaciones galileanas, ¿no? Y al aplicarse estas transformaciones debe de cuadrar todo. Ahora, ¿qué sucede? Pues muchas veces la ecuación de onda sugiere de que la onda debe tener un medio en el cual propagarse. Y bueno, lo que sucede es que en el caso de la luz, los experimentos no encontraban estas distorsiones que se formaban por las ecuaciones, bueno, por las transformaciones galileanas. Es decir, que no encontraban el medio por el cual, ¿no? La luz se propaga. Así que la ecuación de onda sugería de que existía un medio, pero los experimentos sugerían de que no. O en todo caso de que había algo que fallaba en las transformaciones galileanas. Y eso pues es todo un problema, ya que las ecuaciones galileanas, o mejor dicho, las transformaciones galileanas, son
por decirlo así, algo que viene de la mecánica de Newton. Entonces, ¿qué está fallando? Y ahora, si eso no es suficiente, pues había otra paradoja acerca de los cuerpos no cargados en movimiento. ¿En qué consiste esto? Pues veámoslo en la pizarra. En la teoría del electromagnetismo, nosotros estamos acostumbrados a la necesidad de ver cómo es que las cargas eléctricas se mueven. Y estas, pues, se van a mover debido a campos eléctricos o a campos magnéticos en caso de que la partícula se esté moviendo. Es decir, que nuestra carga se mueve, entonces el campo magnético recién hace acción. Ahora, ¿de qué va la paradoja de la que estábamos hablando? Pues veamos este caso. Digamos que estamos parados y vemos un cable por el cual está pasando una intensidad de corriente, ¿no? Están pasando cargas positivas hacia la izquierda. Y bueno, el cable tiene carga negativa que, por decirlo así, anula la carga positiva. De modo de que nuestro cable en realidad tiene una carga cero. ¿Qué sucede? Pues afuera vamos a tener una carga positiva que de alguna manera pues va a estar afectada, ¿no?, por los campos eléctricos y magnéticos que este cable induzca. Ahora, ¿qué sucede? Al no tener una velocidad, el campo magnético no hace efecto. Y ahora, como dijimos de que de alguna forma las cargas positivas y las cargas negativas se anulan, estamos diciendo que esta carga pues no está recibiendo ninguna fuerza. No hay ningún campo eléctrico, no hay ningún campo magnético que le afecte. Entonces, esta carga se queda en reposo. ¿Qué sucede por el otro lado? Pues digamos que yo me comienzo a manejar mi carrito. Pues digamos de que comienzo a ir hacia la izquierda, ¿no?, a una gran velocidad, de modo de que yo pueda igualar la velocidad de estas cargas positivas que estaban yendo también hacia la izquierda, de modo de que yo las voy a ver como si estuvieran quietas. ¿Qué va a suceder? Pues las cargas negativas yo las voy a ver como si se estuvieran yendo hacia atrás. Y de la misma forma voy a ver que nuestra carga, que habíamos visto que en un primer momento estaba quieta, pues es como si estuviera yéndose hacia atrás, ¿no?, hacia la derecha. En este caso, pues de nuevo, las cargas positivas y negativas pues se han anulado, de modo de que la carga no se ve afectada por un campo eléctrico. Sin embargo, en este caso, vamos a tener, ¿no?, que la carga se está moviendo. Y ahora, nuestra intensidad de corriente produce un campo magnético. Que bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero lo que nos quiere decir es de que aquí se va a producir una fuerza hacia arriba. Entonces, la carga lo que va a hacer es alejarse del cable, cosa que aquí no sucede, ya que se queda en reposo. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué está fallando aquí? Para responder esta pregunta es necesario ver nuestras opciones. Teníamos que una de las cosas que no estaba cuadrando bien experimentalmente era la ecuación de onda. Por otro lado, tenemos las ecuaciones de Maxwell, pues ellas son las que de alguna forma nos están dando la paradoja que vimos último. Y por último, tenemos las transformaciones galileanas. Ahora, ¿qué sucede? Pues tenemos que recordar que en realidad la ecuación de onda sugería un medio gracias a las transformaciones galileanas, y que justamente al intentar usar las transformaciones galileanas con las ecuaciones de Maxwell se produce la segunda paradoja, es decir, que en realidad el problema son las transformaciones galileanas. Entonces, ¿qué procede? Pues buscar otras transformaciones que sí cuadren con las otras dos cosas, que cuadren con los experimentos. Y es aquí donde justamente entra nuestro queridísimo Lorentz y propone las transformaciones de Lorentz. Que bueno, son estas ecuaciones de aquí, que en realidad hacen lo mismo que las galileanas, es decir, transforman nuestras mediciones de un lado para que si yo me muevo, pues esas mediciones pues cuadren. Ahora, ¿qué sucede? Estas transformaciones traen consigo un problema, algo que al mismo Lorentz no le gustaba, que hizo desistir de seguir trabajando sobre estas transformaciones. Y hablamos de la contracción de la longitud, algo que, bueno, ya verán por qué nadie quería meterse con esto. Y es que, digamos que yo estoy midiendo la longitud de un cubo, ¿no?, el ancho de un cubo, por decirlo así, y que bueno, cuando está en reposo, ¿no?, o sea, cuando está quieto, yo lo mido en 5 metros. Ahora, digamos que yo me muevo, ¿no?, hacia la izquierda con una gran velocidad. Entonces yo voy a ver que este cubo se está moviendo con una gran velocidad, pero hacia la derecha. ¿Qué sucede? Cuando yo haga la medición, y digamos que estoy yendo muy muy rápido, puede ser que yo encuentre que la medición pues sea de 3 metros en vez de 5 metros. Algo que, bueno, puede parecer muy absurdo, o que me puedes decir, pues no, eso en realidad puede ser una ilusión óptica o algún efecto óptico. Y no,
Lo que Lorentz había encontrado con estas transformaciones es que esta contracción de longitud era algo natural, es decir, que los objetos se iban a hacer más pequeños mientras más veloces fueran. Algo que pues suena algo absurdo, algo que a nadie pues le parecía lógico, a excepción de una persona. Y sí, estamos hablando de Einstein. Y es que Einstein, en su artículo llamado Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, propone no solamente usar las transformaciones de Lorentz en el espacio, sino que él propone una cuarta, una transformación de Lorentz para el tiempo. Que a ver, si con la transformación de Lorentz en el espacio teníamos algo tan absurdo como lo que vendría a ser una contracción de longitud, y no por efectos ópticos ni nada por el estilo, sino porque la misma naturaleza lo pide así, pues, ¿qué creen que saldría si hacemos esas mismas transformaciones en el tiempo? Pues sí, sale algo muy parecido, en este caso, lo que viene a ser la dilatación del tiempo. ¿Y qué es lo que nos dice la dilatación del tiempo? Que digamos, yo estoy midiendo pues el tiempo aquí y alguien que va muy veloz pues también está midiendo el tiempo. Ahora, comenzamos con el tiempo cero en ambos lados. Si yo mido una hora, puede ser que para el otro que está yendo demasiado rápido, solamente haya pasado un segundo. Claro, esto es muy exagerado, pero puede suceder. Y esto es justamente producto de usar esa transformación de Lorentz. Algo que parece muy absurdo y es que, bueno, a nadie de esa época le parecía algo natural, no le parecía lógico. Pero a Einstein le gustó la idea y lo usó. ¿Y a que no saben qué? Funcionaba. Y bueno, como les dije, este trabajo les volaría la mente. Y bueno, a los científicos de aquella época no les pareció algo muy bonito y comenzaron a hacer experimentos para probar de que Einstein estaba yendo por el camino incorrecto. Sin embargo, Einstein le llegó y siguió trabajando. Es más, ese mismo año publicaría su artículo llamado Depende la inercia de un cuerpo de su contenido de energía. Y es aquí, en este trabajo, donde ya comienza a hacer uso de lo que viene a ser la fuerza, de la energía, y bueno, ver cómo funcionan bajo las transformaciones lorentzianas. Y es aquí, en este trabajo, donde aparece su ecuación más famosa, y probablemente la ecuación más famosa de la ciencia. El E es igual a mc al cuadrado. ¿Y qué quiere decir esta ecuación? Pues de alguna forma nos está dando la relación que tiene la energía de un cuerpo en reposo con su masa. Es decir, la energía del cuerpo va a estar determinada por la masa y un factor que es el c al cuadrado, la velocidad de la luz al cuadrado. Y bueno, esto más adelante, por medio de los avances científicos y bueno, agrupación de algunos cuantos científicos, fue lo que dio paso a la bomba nuclear. Y bueno, también lo que vendría a ser, ¿no?, las centrales nucleares. Que sí, ahí puedes ver cómo, de alguna manera, este trabajo de las transformaciones de Lorentz no solamente arreglaba las paradojas que vimos en un primer momento, sino que también funcionaba para, por ejemplo, las reacciones nucleares. Y claro, como dije, varios de los científicos hicieron experimentos para probar que Einstein estaba mal. Sin embargo, hicieron todo lo contrario. Rectificaron que las transformaciones lorentzianas eran correctas. Y aquí es donde justamente entran varios artículos, varios experimentos, por ejemplo en física de partículas, o ya un poquito más lejanos, yéndose a lo que viene a ser la astronomía. Pero claro, aquí tenemos que hablar del tercero de los trabajos. Estamos hablando de la relatividad general de Einstein. Bueno, y es que Einstein se da cuenta de que su relatividad especial no está completa, solo funciona para observadores inerciales. ¿Qué quiere decir? Para observadores que se mueven a velocidad constante. Si por alguna razón este acelera o desacelera, la relatividad especial deja de funcionar. Ahora, Einstein quería hacer, ¿no?, que esta teoría cuadrara con justamente, ¿no?, observadores que aceleren y desaceleren. Por ejemplo, si es que va en un carro, en un avión. Pero se dio cuenta de que puede ir más lejos. De que, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que alguien está en el espacio? Es decir, que ya no se ve afectado por la gravedad de la Tierra. Pues se da cuenta de que tiene que lidiar con la gravedad. Y bueno, en un conjunto de varios trabajos, pues Einstein se da cuenta
de que tiene que generar una teoría más potente, la teoría de la relatividad general. Y en esta teoría, ¿qué es lo que sucede? Pues Einstein se da cuenta de que la masa, de alguna manera, de los cuerpos, que bueno, según Newton es la que produce la gravedad, pues es la que deforma el espacio-tiempo. ¿Qué es el espacio-tiempo? Pues como ya habíamos visto en la teoría de la relatividad especial, o mejor dicho, en las transformaciones lorentzianas, nos dimos cuenta de que hay ciertas deformaciones, ciertos desfases que hay entre el tiempo y el espacio. Ahora, estos desfases, estas transformaciones, son mucho más locas, por decirlo así, cuando los cuerpos aceleran o están influenciados por la gravedad. Y es aquí justamente donde Einstein tiene que proponer, ¿no?, la existencia de un espacio-tiempo. Una especie, bueno, en realidad es un objeto matemático, ¿ok? No es algo que exista como tal. Pero nos ayuda, de alguna forma, a tener justamente una especie de regla para ver cómo es que el espacio y el tiempo, bueno, se van deformando. Y se da cuenta de que la gravedad también produce estos efectos de contracción y de dilatación del tiempo. No solamente el hecho de ir a una gran velocidad. Y bueno, sí, es alucinante, es todo un tema grande. Sí, y creo que bueno, no sería fácil explicarlo en un video tan corto. Así que lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero ya lo sabes. Einstein propone la teoría de la relatividad especial, se da cuenta del E es igual a mc al cuadrado, y de la teoría de la relatividad general, que lo que quiere decir es que la gravedad pues, es una deformación del espacio-tiempo. Ahora, por ninguno de estos tres trabajos, que fueron comprobados con experimentos, por ejemplo el eclipse de 1919, ¿no?, por justamente experimentos en física de partículas, por, bueno, diversos trabajos que hasta el día de hoy se siguen haciendo, por ejemplo los agujeros negros, que si las estrellas de neutrones, que las ondas gravitacionales, pues por este trabajo a Einstein no le dieron ni un solo Nobel. Einstein ganaría su Nobel por el último de los trabajos, el que vamos a ver ahora. Prepárate. Y para entender este trabajo tenemos que pasar el contexto otra vez. Y otra vez el contexto es 1800. Y otra vez es un problema con el electromagnetismo. Vamos, que todo está lleno de problemas. ¿Qué sucede? Pues en estos años se encontró una propiedad muy interesante en los metales. En algunos de ellos. ¿Qué sucede? Pues cuando eran expuestos a ciertos tipos de luz o de ondas electromagnéticas, pues expulsaban electricidad. Sin embargo, no se relacionaba muy bien estas propiedades, de alguna manera esta propiedad, con la teoría que se conocía. Veámoslos mejor en la pizarra. Otra vez vamos a la pizarra. Decíamos de que teníamos una placa metálica. Sobre la placa metálica se estaba irradiando algo de luz. Esta luz, al tener energía, pues permitía de que algunos electrones saltaran de la placa y produzcan electricidad. ¿Qué sucede? Pues si nosotros incrementamos la intensidad de la luz o incrementamos su frecuencia, pues vamos a tener de que la luz va a tener mayor energía, lo que se traduce o se debería de traducir como mayor número de electrones o como una mayor velocidad. ¿Qué sucede? En los experimentos nos damos cuenta de algo distinto, y es que si nosotros aumentamos solamente la intensidad de luz, ¿no?, el número de electrones aumenta. Ok, hasta ahí está perfecto. Por el otro lado, si solamente aumentamos la frecuencia, ¿no?, que sería como un cambio de color, pues la velocidad de estos electrones aumenta. ¿Qué sucede? Que hay un momento en el cual nosotros podemos obtener una velocidad igual a cero, en una frecuencia umbral, que va a ser f sub 0. Si la frecuencia es menor que esta frecuencia es f sub 0, pues no va a haber, ¿no?, de alguna manera electricidad, porque los electrones van a tener una velocidad cero. Esto de aquí no está previsto en la teoría clásica. Es cierto que, bueno, existe también aquí un umbral, pero es un umbral que depende tanto de la intensidad como de la frecuencia. Aquí solo depende de la frecuencia. Y es aquí donde Einstein, en su trabajo, en un punto de vista heurístico de la transformación y producción de luz, propone la existencia de los fotones. ¿Qué son los fotones? Pues simplemente son partículas de luz. Sí, así de simple. Y estas partículas pues poseen la siguiente energía, un H, V o HF, que es la constante de Planck por la frecuencia. Que esto es lo que propuso un tiempo atrás justamente Max Planck. Solo que Einstein ya estaría llevando esto a algo físico, que sería justamente proponer la existencia de los fotones. Y bueno, fotón por luz, ¿ok? Ahora,
¿Cómo funciona, no? Esto de los fotones en lo que habíamos visto antes, a lo que nosotros llamamos el efecto fotoeléctrico, foto por luz, eléctrico por la electricidad producida. Pues veamos lo siguiente. Nosotros requerimos de una energía phi, ¿no? Para sacar un electrón del átomo, y quien la va a proveer es el fotón. Y esto lo podemos entender como si fuera una compra de lapiceros. A ver, ¿a qué me refiero? Digamos que tenemos una cantidad de dinero, una cantidad de energía. Si nosotros pagamos la cantidad exacta, pues nos van a dar el lapicero, el electrón. Pues entonces, si la cantidad a pagar es igual a la cantidad de dinero que tengo, entonces yo obtengo el electrón. Es lo que sucede aquí. Si yo tengo la energía suficiente, pues obtengo el electrón. Y este electrón pues va a tener una velocidad cero. Ok, es la frecuencia umbral. Ahora, si yo tengo una frecuencia menor, una energía menor a la que me pide, no, vamos a tener de que no me voy a llevar el lapicero. ¿Por qué no me llevo el lapicero? Porque no tengo suficiente para pagarlo. Entonces yo me llevo todo mi dinero. Porque no tengo para pagarlo, así que me lo llevo. Y esto es lo mismo que sucede. Llega el fotón, pero no da nada de energía. Simplemente se va y ya. Ahora, ¿qué sucede en el caso contrario? De que yo tenga más energía que la que me pide. Pues al igual que cuando compras, ¿no? Vas a tener un vuelto. Y esto es justamente la energía que regresa, por decirlo así, en este caso, en forma de movimiento del electrón. Mayor energía, más velocidad. Y eso explica justamente lo que vimos antes. Lo que viene a ser, ¿no? De que a mayor intensidad, pues hay mayor número de electrones, porque hay más compradores, por decirlo así, y que a mayor frecuencia, mayor velocidad van a tener los electrones. Y bueno, sí, esta fue la explicación de Einstein al efecto fotoeléctrico, la cual le dio su Nobel en 1921. Y esos fueron los 5 trabajos que volvieron famoso a Einstein. Os los dejo abajo en alemán y en español para que podáis revisarlos. También uno que otro libro que habla sobre esas teorías. Y bueno, si te gustó el video, no te olvides darle like, suscribirte y compartirlo para que llegue más gente. Y sin más que decir, me despido. Mucho gusto.